Buenos días, ¿cómo están? Hoy les voy a exponer sobre el sistema digestivo. Todo empieza con los dientes y la comida. Los dientes son los encargados de perforar y triturar la comida. La lengua mezcla los trozos de comida con la saliva y luego los envía al esófago. Antes de que entren al esófago la comida, los trozos de comida deben de atravesar dos válvulas. Una es el epiglotis. Cuando se abre, bloquea el flujo de la tráquea y así evita que nos ahoguemos. Después la comida pasa por una válvula que se llama laringe. Cuando se abre, de ahí entra al esófago. El esófago es un tubo largo que conecta la laringe con el estómago. Cuando entra al estómago, ahí hay una válvula que se abre y se cierra y evita que la comida vuelva al esófago. Cuando entra al interior del estómago, tiene unos jugos gástricos, el estómago, que hacen los trozos de comida aún más pequeñitos. Cuando pasa por una parte, el hígado moja la comida. Unos momentos después, muy poquito, un segundito, unos muy pocos segundos, pasa a una parte que está más aproximada del intestino delgado, que el páncreas vuelve a mojar la comida. De ahí entra al intestino delgado y mucho tiempo después entra al intestino grueso. El intestino grueso tiene bacterias y los nutrientes que queremos, los glóbulos rojos de la sangre captan los nutrientes y los distribuyen por el cuerpo, por todo el cuerpo, y lo que debe ser desechado, las bacterias lo infectan y luego el acto final es el recto y el ano y ahí son expulsadas. Gracias por su atención.